Comenzar con nuestro estudio bíblico y ahora nos encaminamos al último capítulo de la carta a los Gálatas. Vamos a ir ahí, Gálatas capítulo 6. Ya estamos finalizando esta carta. Si ustedes saben, hermanos, tenemos como más o menos 1 año y medio estudiando la Biblia, ¿verdad? Libro por libro, y solamente hemos cubierto Hechos y Gálatas. Estamos orando para ver qué libro viene después. Todos los libros son lindos, ¿verdad? Y hoy estamos llegando al capítulo 6 de Gálatas. Por lo menos sabe que tiene 6 capítulos Gálatas. Y quiero, hermanos, que busquemos ahí en nuestras Biblias Gálatas 6, versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor. ¿Ya estamos ahí? Amén. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice el pasaje, ¿verdad? Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido. Esa palabra es bien tremenda, hermanos. Porque siempre pensamos, ¿verdad?, en que si fuéramos sorprendidos cuando estamos a veces fallándole al Señor, y a veces decimos que nadie me vea. Bueno, pero eso no es la idea que da este pasaje, porque a simple vista da esa idea, ¿verdad? Si yo te sorprendo, y por ahí dice, si te agarro con las manos sobre la masa. No, pero la idea de este pasaje, hermanos, más que todo es: si alguno de nosotros es sorprendido por el pecado, o sea, nos atrapó, nos agarró, y estamos sufriendo por haber caído, por haber sido presas de algún pecado en nuestra vida, hermanos, pues eso es lo que dice la palabra de Dios aquí: ser atrapado en una falta, pero en una falta que caímos por el pecado. Aquí Gálatas 6:1 da el significado, no tanto el detectar a la persona en sí, porque a veces, hermanos, y esto lo voy a decir porque es algo normal, ¿verdad? Natural que pasa en la vida del cristiano. A veces le tenemos más temor al hombre que a Dios. ¿Sí o no? Porque Dios nos ve todo el tiempo. Basta con solo que usted le haga así y usted sabe que Dios está en todo lugar. Aún un ateo puede darse cuenta que Dios existe por un árbol, por el sol, por la luz. O sea, no hay, es la prueba manifiesta de Dios en la naturaleza. Sabemos que de Dios no nos podemos esconder. El salmista David decía, ¿a dónde huiré yo de tu presencia? Porque también se hacía esa idea. Acuérdense, David era un hombre como nosotros, pecador también. Pero más que todo, hermanos, es cuando nosotros hemos caído en alguna falta, en algún pecado, ¿verdad? Esta persona tiene ¿cómo se llama? Una reacción. ¿Cuál es la reacción que hace el pecado en nosotros? Tristeza, nos da miedo, nos da pena, nos da vergüenza. Bueno, entonces dice el pasaje aquí, de que es necesaria la vigilancia en nuestra vida. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que nosotros, todos los que estamos aquí, somos pecadores. Levante la mano el que no peca. Y ya es el primer pecado.
Por lo tanto, hermanos, todos nosotros somos pecadores, pero somos pecadores perdonados. Pero cada instante, en cada día, nosotros debemos de irnos arrepintiendo, porque siempre hay pecados en nuestra vida. La Biblia dice que hay pecados de omisión. ¿Sabe cuál es el pecado de omisión? Cuando usted no hace lo que usted tenía que hacer. ¿Cuántas cosas, según la palabra de Dios, teníamos que hacer hoy y no la hicimos? Eso es pecado. Entonces, la palabra de Dios es muy clara, hermanos. Dice que nosotros debemos de estar alertas y vigilantes al pecado. Hay pecados en nuestra vida que son más dañinos. Todos ante Dios son pecados, pero hay pecados en nuestra vida que nos arrastran más. Y le voy a decir una cosa, tipo de pecados que no nos dejan avanzar. Porque aunque usted no se ha sorprendido todavía, porque dice la palabra de Dios que no hay nada oculto, a mí esa palabra me asusta. No hay nada oculto en esta tierra que no se vaya a saber. Y le voy a dar una pequeña ilustración de esto. Yo en mi infancia hice muchas cosas, maldades con mi mamá. Le robaba dinero, le hacía muchas cosas. Pues cuando ella viene, nos ponemos a acordar de esas cosas. Fíjate que yo te hacía esto y te hacía esto. Ahí está saliendo la luz, tarde o temprano. O sea, todo se sabe, hermanos. A veces como testimonio, Dios lo transforma a usted. Y de pronto usted se para en un lugar como este y dice, ¿sabe qué, hermano? Yo antes hacía esto y esto y esto. Pero en el momento que lo hacía, usted lo tenía bien cubierto. No quería que nadie lo descubriera, ¿verdad? Ahora, déjenme decir, hermanos, que ese mismo potencial de pecado existe en el mundo hoy que somos cristianos y hoy se hace más fuerte. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una ley dentro de nuestro corazón que nos indica cuándo hemos pasado la línea. El Espíritu Santo dice que nos redarguye. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar firmes para no caer. Por eso dice el apóstol aquí, hermanos, si alguno fuera sorprendido, dice Mateo 24:41, dice, es muy necesaria la vigilancia. Jesús dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entrar en tentación. Primera de Corintios 16:3 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Déjeme decirle, hermanos, y se lo vuelvo a repetir, no existe un pecado ni una adicción que en el nombre de Jesucristo no se pueda vencer. Amén. El problema es que cuando viene la tentación es fuerte y creemos que no podemos salir. Pero dice la palabra de Dios que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Por lo tanto, si usted está siendo vencido por algún pecado, hermanos, déjeme decirle que no es el problema de Dios, ni de su palabra, ni del evangelio. Es que usted no quiere echar mano de la palabra de Dios. Todo está dispuesto. Y se lo digo porque yo batallo constantemente con tantas cosas. Dice, si alguno es encontrado en alguna falta, la palabra aquí para falta es para toma, es la palabra griega, y esta palabra no se refiere a alguna acción pequeña, sino una transgresión. Si alguien es encontrado en una transgresión, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Y esta es una parte de la Escritura, hermanos, donde nos enseña el Señor a ser misericordiosos. Le voy a decir un fenómeno que sucede en nuestras vidas. Si alguien lo hizo, fue un gran pecado. Si yo lo hice, fue un errorcito. O sea, que siempre vemos en aquel, la falta que nosotros hacemos, la vemos como grande. Pero cuando nosotros lo hacemos, nos justificamos a veces y decimos, ¿y quién no se equivoca? La carne es débil y empezamos a justificarnos. Ahora, es interesante porque dice el apóstol aquí, sigue diciendo, dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Si usted descubre que un hermano de la iglesia es sorprendido en alguna falta, que lo sorprendió el pecado y usted lo alcanzó a ver también, y usted se da cuenta que ese hermano está en pecado, ¿qué tenemos que hacerlo? ¿Agarrarlo y botarlo? No.
No es como eso de la gangrena, ¿verdad? Que usted hay que amputar para que ya no siga. No, dice la palabra de Dios, sigue diciendo el pasaje. Vosotros que sois espirituales, ¿qué tenemos que hacer? Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Y esto va para usted y esto va para mí. ¿Sabe que un día usted y yo vamos a necesitar misericordia? Por lo tanto, usted tiene que ser misericordioso. Pero generalmente siempre estamos prestos a ver en aquel la misma falta nuestra, pero la vemos muy grande. Ya vamos a ver qué dice el Señor acerca de esto. Y lo digo en términos generales, hermanos, para que Dios nos ayude. Y eso es lo lindo de leer pasaje, versículo por versículo, ¿verdad? Porque nos va dando todo este tipo de enseñanza. Vosotros que sois espirituales, restaurar al hermano. No dice deséchalo, sino restáuralo. El verbo es plural y se refiere a los espirituales. Hermanos, ¿quiénes son los espirituales en la iglesia? Y esta es una buena pregunta. ¿Soy yo espiritual? O sea, si yo hago la pregunta de otra forma y digo, levante la mano todos los espirituales. No veo manos levantadas. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Ve que la semana pasada estábamos leyendo los últimos pasajes de Gálatas capítulo 5 y dice que hay dos maneras de caminar: los que andan por el espíritu y los que andan en la carne. Ahora, la persona espiritual, hermanos, es aquella persona que en él se está manifestando el fruto del espíritu. Es aquella persona, hermanos, que obedece la palabra de Dios. No que es perfecto, ojo, no estamos hablando de perfección, pero está penetrando la palabra de Dios en usted. Por ejemplo, uno de los frutos del espíritu, ¿qué es? ¿Cuál es? Uno. Amor. Ok, ¿cómo está usted en el amor? No en el amor de afuera, digo. ¿Cómo es usted? ¿Es amoroso? Paz. ¿Tiene paz usted? Todo eso lo produce el Espíritu Santo. Ahora, una persona prácticamente espiritual es aquella persona que es controlada por el Espíritu Santo. Es una persona que lucha, que batalla con las cosas del mundo y se abstiene y va luchando. Bueno, esa persona, mire, le voy a decir una cosa, hermano. Los espirituales son los que más saben que el hermano cayó en una falta que a lo mejor él cayó antes y alguien le ayudó a restaurarlo. Por eso tenemos que tener misericordia. Por eso dice Pablo, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. No podemos botar al hermano, no podemos tampoco hacer del árbol caído leña, sino que debemos de amarnos y debemos de restaurarnos en amor. Ahora bien, hermano, la restauración a veces es un poquito fuerte. Y yo siempre me acuerdo de las personas que han sufrido quemaduras. Qué difícil para esa gente es, dentro de 8 días, volverle a raspar esa parte y dejarle vivo otra vez dolor, pero tiene que hacerlo, es parte de su recuperación. Bueno, eso es lo que dice el Señor, restaurarle, vosotros que sois espirituales. ¿Qué es lo que dijo Pablo? ¿Verdad? El fruto del Espíritu. Las personas que se manifiesta el fruto del Espíritu son las personas que pueden restaurar en la iglesia. No perfectas. ¿Ok? Porque otra persona que está en la misma condición no puede restaurar al otro. Ya vamos a ver por la palabra de Dios. Desde luego, los espirituales son los que llevan el fruto del Espíritu. Ahora, los que están llenos del Espíritu. Esto de estar lleno del Espíritu, ya lo hemos explicado, ¿verdad? Cuando hablábamos en el libro de los Hechos, que no es hacer movimientos extraños. Porque la palabra lleno del Espíritu significa controlado por el Espíritu Santo. Una persona controlada por el Espíritu Santo tendrá misericordia de su hermano. Una persona controlada por el Espíritu Santo dará la mía extra. El Señor Jesucristo era el ejemplo máximo de una persona controlada por el Espíritu Santo. Pregunta, ¿una persona controlada por el Espíritu Santo se puede enojar? ¿Sí o no? ¿Sí?
se puede enojar. Lo que la persona no puede hacer es dejar que ese enojo lo lleve a pecar, que es una línea bien, pero bien finita. Nos conviene, hermano, repasar frecuentemente la lista de las obras de la carne, que la leímos. ¿Se acuerdan que ahí estuvimos 2 semanas en la lista de las obras de la carne, que son enojo, borracheras, pleitos, disensiones y todas estas cosas? Cada momento, de vez en cuando, tenemos que ir ahí para ver cómo estamos en esa parte. Ira, ¿cómo estamos nosotros? Y preguntarnos si acaso somos de algún sentido carnales. ¿Para dónde está la balanza? Porque ahí mismo va a encontrar el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Y usted hace una balanza y diga, bueno, ¿dónde estoy? ¿Para dónde se va la balanza? Y eso es un ejercicio que podemos hacer de vez en cuando nosotros. Bueno, los tales, los que son guiados por la carne o están batallando más fuerte, no pueden restaurar a los miembros caídos. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra del Señor que usted tiene que estar sano para poder ayudar al otro. Me gustaría que vaya la palabra del Señor en Mateo 7:1 y vamos a tocar uno de los pasajes más controversiales que se hayan, que incluso gente que no va a ninguna iglesia saben estos versículos bíblicos y los sacan, ¿verdad? Para que, como escudo para que nosotros no digamos nada sobre ellos. Mateo 7 del 1 al 5. Dice la palabra del Señor así: no juzguéis para que no seáis juzgados. Si nosotros terminamos el versículo ahí, la palabra prohíbe juzgar. Les voy a hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que la palabra, que Dios prohíbe que nosotros juzguemos a otra persona? ¿No dice por allá? Dios no prohíbe que juzguemos a la otra persona. Otro grupo dice, bueno, vamos a seguir leyendo. Si nosotros sacamos ese versículo 7 y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, y lo cerramos ahí, dice, no, es que ahí dice la Biblia, ahí dice, ¿verdad? Ok, vamos a seguir leyendo. Acuérdense, hermano, que no podemos sacar los versículos de contexto. Vamos a seguir leyendo que dice el 2. Vamos a leer nuevamente el 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Aquí viene el por qué. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Mira el 3, dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Sabe qué es lo que está pasando? Este hermano está juzgando a la otra persona, pero Dios, que está en el cielo y está viendo los corazones, el mismo pecado que este está cometiendo, Dios lo ve como una viga. Y el pecado que está cometiendo, a quien él está juzgando, lo ve como una paja, el mismo pecado. ¿Sabe por qué? Porque él, haciendo lo mismo, juzga al hermano. Vamos a ver cuál es entonces el remedio, el 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? O sea, déjame ayudarte, no sigas pecando, mira lo que estás haciendo. Dice, déjame sacar de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo, hipócrita, dice el Señor. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien, ¿para qué? Para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, cuando tú ya no estés haciendo lo que tu hermano hace, tú tienes calidad moral para venir a decirle, hermano, no lo hagas. Hay padres que le dicen a los hijos, no fume, te va a hacer daño. O sea, ¿qué calidad moral tiene el padre para decirle no fumes cuando él mismo está fumando? O igual, no tomes. O por ejemplo, si llama a alguien, dile que no estoy. Y al final usted le dice al niño, no ande mintiendo porque la palabra, porque Dios, ¿y qué es lo que le está enseñando usted? Sí. Y hay personas que se salen para que digan, vaya, mire, me salí para que digan, de verdad no estaba. No podemos hacer eso. Entonces, ¿prohíbe la Biblia juzgar sí o no? No. Lo que la Biblia prohíbe es que usted juzgue cuando usted mismo está haciendo lo mismo. Y esto es interesante, hermanos. Y no me quiero detener tanto aquí, pero hay muchas partes en la Biblia. Por ejemplo, rapidito,
David fue confrontado. David estaba viviendo en adulterio. David había matado, se había metido con una mujer que no era su esposa. Y había mandado a matar a su esposo. Y él, aparentemente nadie se dio cuenta. Y él seguía siendo el rey, el hijo de Dios. Pero una vez vino un profeta, Natán, y lo confrontó. Y ustedes conocen la historia, no lo quiero hacer. Y le dijo, tú eres ese hombre, a David. Ahora David le hubiera podido decir, no me juzgues. ¿Quién eres tú para juzgarme? ¿Por qué me juzgas? No, ¿sabe lo que pasaba? Natán no estaba viviendo en adulterio como estaba David. O sea, Natán estaba limpio en su conducta para poder reprender a David. A lo mejor Natán pecaba en otras cosas, pero en ese punto, hermano, él no estaba manchado. Así es que, acuérdese, si usted está haciendo lo mismo, no juzgue al otro, porque Dios ve en usted, lo ve como una viga, y en el otro lo ve como una paja. ¿Y sabe lo que Dios dice? Hipócrita, ¿por qué criticas? Si tú haces lo mismo. Entonces, hermano, es interesante. Dice, y estamos aquí porque el versículo de Gálatas dice, ¿verdad?, que si usted ve a un hermano cometer un pecado, restáurelo, no lo destruya, no lo critique, porque a lo mejor usted también está haciendo lo mismo. ¿Sabe por qué? Más adelante usted va a necesitar misericordia. Restaurar, le dice. Bueno, debemos practicar lo que enseñamos. Por lo menos tenemos que ponernos fuerte en eso, ¿verdad? Practicar lo que enseñamos. El Señor Jesucristo nunca enseñó algo que no predicó. Sin embargo, los fariseos sí. Ellos enseñaban cosas que no practicaban. Y el Señor Jesucristo dice en Mateo 23:3, oigan a los fariseos lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Qué tremendo eso, hermanos. Bueno, restaurarle aquí, en este pasaje, viene de la palabra griego catartizo, que quiere decir no amputarlo como si tuviera gangrena, sino restaurarlo. La palabra catartizo, hermanos, viene del griego y significa remendar. Hoy en estos tiempos nosotros ya casi no se ve eso, pero en los tiempos de nuestros abuelos, nuestros padres, la ropa se remendaba. ¿Cuántos anduvieron con ropita remendada? Y aquí atrás, ¿verdad? Remendado. Y ya cuando le da pena ya pasa así de lado para que no lo vean. Pero se remendaba. Y esa es la idea del griego catartizo. O sea, esa es la idea, restaurarle al hermano. No lo deseches. Ve que no se desechaba el pantalón ni la camisita, sino que se remendaba. Y esa misma palabra se encuentra en Mateo 4:21. No lo busque. Cuando los pescadores, los discípulos que eran pescadores, remendaban las redes. No agarraban la red y decían, esto ya no sirve, vamos, otra red nueva. No, había que arreglarla. Igual con los hermanos. No, esta hermana no sirve, la tiramos. No, para eso es la iglesia. La iglesia es como un hospital, hermanos. Todos aquí estamos enfermos. Lo que pasa es que todos padecemos de diferente enfermedad. Pero todos necesitamos en un área que seamos comprensivos. Pero si usted mira y dice, mira a la persona, qué bárbaro, cómo es. Hey, tranquilo, tú también tienes tu parte. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros debemos de soportarnos los unos a los otros. Yo no sé, ¿verdad? Solo usted sabe qué cositas hay que soportarle a usted. Y qué cositas tiene que soportarle usted a mí. Pero no solo porque no me gusta algo de usted yo lo voy a desechar. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Restaurar al hermano. Y el hermano tiene que saber, hermanos, que está siendo restaurado. No está siendo desechado. Por eso dice, ¿verdad?, que tiene que ser con espíritu de mansedumbre. O sea, tiene que ser una persona guiada por el Espíritu Santo. Si alguien se acerca a mí en amor y me dice, pastor, con todo respeto, lo que usted dijo, lo que usted está haciendo, no me pareció. Hermano, yo se lo voy a agradecer. Tal vez será un poquito incómodo, pero dígamelo. Dígamelo, ¿verdad? Con espíritu de mansedumbre, no con espíritu vanaglorioso. ¿Cuál sería la otra parte?
Es el espíritu vanaglorioso, ¿verdad? Mire, si ven Gálatas 5:26, el último versículo ahí mismo, sin darle vuelta, usted se va a dar cuenta que ahí estaban los vanagloriosos, ¿verdad? 5:26 dice: no os hagáis vanagloriosos. Ahí mismo, nada más, de arribita ahí. Irritándoos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea que el hermano, ¿qué es lo que estaba pasando, hermanos, ahí en la iglesia de Galacia? Al hermano que estaba pasando por necesidad, o estaba luchando con algo, o era sorprendido en alguna prueba, o era débil en la fe. Porque le voy a decir una cosa, hermanos. Aquí mismo, en esta familia, habemos adultos, jóvenes y niños. Y a los adultos hay que tener paciencia, a los jóvenes también, y también a los niños. Y así es la familia de Dios en lo espiritual. Ahí habemos algunos que ya estamos un poquito más adultos. Otros quizás somos jóvenes espirituales, pero otros son niños, y se caen y tropiezan, y hay que ayudarles. Esa es la idea de este pasaje, hermanos. La mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. Significa completa humildad delante de Dios y su palabra. Es una persona mansa. Mire, una persona mansa no es una persona tonta. Pues a veces creen que nosotros los cristianos, porque Dios nos manda a no pelear, Dios nos manda a que si te dan en una mejilla, algunos creen que dice dale en la otra. No, ponle la otra, dice. Si algunos te dan en una mejilla, tú ponle la otra. Hermano, ¿quién está tan dominado por el Espíritu Santo para poder hacer eso? Nosotros decimos, a mí no me pones una mano encima. O sea, ¿qué quiere decir eso? Pero dice espíritu de mansedumbre, que es el fruto del espíritu, que es completa humildad delante de Dios. Mire, una persona que a veces cree que es pisoteada por otro porque se humilla, por ejemplo, Cristo Jesús, hermanos. La mansedumbre es poder controlado. Eso era Cristo Jesús. ¿Usted cree que Cristo Jesús no tenía todo el poder? El Espíritu de Dios dice, está sobre mí. Y ese Espíritu lo levantó de los muertos. Ese Espíritu estuvo con Cristo todo el tiempo. Pero ¿qué hacía Jesús cuando era golpeado? ¿Qué hacía Jesús cuando era escupido? Dice que la barba se le arrancaban pedazos de barba, hermanos. Le escupían la cara. Mire, escupir para los judíos en aquella época era lo más terrible que podía haber. Era la humillación más grande que un judío, que le podían hacer a un judío. ¿Sabe por qué? Se creía que en la saliva iba todo tipo de bacteria. Entonces cuando usted le tiraba eso en la cara, le decía, te deseo lo peor. Entonces, todavía, hasta el día de hoy, usted le escupe a alguien, es lo que no se conoce mucho el significado. Nada más, escupe aquí. Pero realmente, hermanos, la mansedumbre es poder controlado. Es fuerza con gentileza. Lo podemos ver en los animales, los caballos, por ejemplo. ¿Usted cree que un caballo no tiene más fuerza que un pobre hombrecito que lo anda montado ahí? Pero ¿qué hace el caballo? Fuerza controlada. Pero cuando ese caballo se desboca, olvídese, no hay quien lo detenga. Incluso la fuerza con que se mide la velocidad, la potencia de los carros, se mide por caballo de fuerza. El caballo de fuerza. Entonces, hermanos, la mansedumbre no quiere decir que uno sea tonto, sino que la mansedumbre es poder controlado. Es lo contrario a la soberbia, ¿verdad? Y tampoco quiere decir que una persona mansa es una persona cobarde. No sé si ustedes han oído un dicho que dice, el que calla otorga. ¿Sabe qué significa eso? Si tú no te defiendes, quiere decir que eso es cierto. Hermano, ese refrán no es bíblico. ¿Sabe por qué? Porque Cristo Jesús nunca se defendió. Cristo Jesús siempre cayó. Y eso no quiere decir que todo lo que decían de él era verdad. Entonces nunca crea eso. Usted, hermano, es interesante poder callar. La Biblia dice que el necio, aún cuando calla, es sabio. ¿Y qué? Por eso dice la Biblia que tenemos que ser tardos para hablar. Ayúdame, Dios mío, a controlar mi lengua. La persona mansa se enoja cuando debe enojarse. Oiga, hermano, qué tremendo eso. La persona mansa no anda enojado todo el tiempo, pero se enoja. Pero se enoja cuando hay razón.
Fíjense que Dios nos da a nosotros una licencia para poder enojarnos. Enójate con el pecado. Con lo que ofende a Dios, enójate. O sea, pero tampoco seas malcriado, pero sí enójate. Mire, Marcos 3:5 dice que Jesús se enojó. Y no solamente fue la vez que fue y tiró las... Cuando Jesucristo entró al templo, hermanos, y estaban todos aquellos mercaderes, negociantes en el templo, vendiendo palomas, gallinas y corderos. Dice que Jesús entró al templo, agarró un látigo y dice que empezó a darle vuelta a las mesas. ¿Usted cree que Jesús andaba riéndose dándole vuelta a las mesas? No, Jesús andaba enojado. ¿Pero por qué estaba enojado Jesús? Estaba enojado con el pecado. Y les decía, ustedes han convertido la casa de Dios en un negocio. Ladrones, fuera de aquí, ladrones. ¿Usted cree, hermano, que el mismo Señor no está enojado hoy? Cuando la iglesia de Dios se hace un mercado, un negocio. Bueno, Jesús se enojó en ese tiempo, pero miren lo que dice Marcos 3:5. Hubo varias partes donde también el Señor se enojó. Entonces dice, mirándoles alrededor con enojo, él había acabado de sanar a una persona ahí. Entonces mirándole alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió la mano y le fue restaurada sana. Ese momento de ese milagro, de ese hombre con la mano así, en ese momento Cristo se enojó por la dureza del corazón de sus detractores. Ahora, nos podemos enojar, pero el que es manso se enoja en el momento que debe de enojarse. La persona mansa se enoja cuando debe enojarse de la manera apropiada y solamente el tiempo necesario. Eso es importante, hermano, no andar enojado todo el tiempo. Usted le hicieron algo en la mañana, hoy a las 7 de la mañana, y todavía ándele, no, eso no es saludable. Enójese en el momento, arregle lo que tiene que arreglar y ya, tranquilo. Dice la Biblia que debemos de encasillar todo en su lugar. Otra cosa, hermano, lo que está en su casa, eso es de su casa. No lo traiga a la iglesia. Nosotros no tenemos la culpa. Y eso es importante, hermano, porque la persona tiene que enojarse en el momento y arreglarlo ya. A veces yo con mi esposa le digo, ya se acabó. Y se acabó de verdad. Y ya no. A veces a uno de los dos quiere, ya no hay tiempo, se acabó. Ya no. Y mientras baja la sangre, ¿verdad? Nos vamos por un lado ahí, ya estoy tranquilo. Porque tiene que ser así, hermanos. Porque tenemos que seguir viviendo juntos. Porque tenemos que seguir para adelante. Entonces, no podemos, por eso dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No vivas enojado todo el tiempo. La mansedumbre es lo opuesto del orgullo y la arrogancia. Miren lo que sigue diciendo el versículo 6. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Qué tremendo esto, ¿verdad? Restaura a tu hermano, considérate a ti mismo, no vaya a ser que tú también caigas en el mismo problema. Y entonces vas a necesitar misericordia. Mire, hermano, los que nunca han ido a una cárcel se acuestan sin pensar en la gente que está en la cárcel. Pero inmediatamente usted cae ahí y va a decir, wow, esto es terrible. Y va a salir de ahí usted queriendo poner un ministerio de la cárcel, porque se va a dar cuenta que esta gente que está en la cárcel, hermano, está privada de lo más elemental que nosotros podemos hacer. Usted sale, se sienta, se acuesta a la hora que usted quiera. Allá no. Allá es a la hora que dice el alguacil. Esa es su cárcel. Dios me ha dado el privilegio de poder haber estado ahí. Para mí es un privilegio ahora. Porque puedo valorar muchas cosas, hermano. Pero no espere ir allá. No espere ir allá. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Debo recordar mis propias limitaciones, hermanos. Esto a veces lo enseñan, oye, no piensen en las cosas malas, proyectas en lo positivo. No, está bien. Pero usted tiene que recordar que usted también es débil. En algún aspecto de su vida usted es débil. Y que yo también puedo caer en la misma tentación. Pero es por la gracia de Dios, hermanos, que nosotros estamos en pie. Amén. Es por la gracia de Dios. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo no soy más que usted. Usted tiene lo que yo tengo. Tenemos la gracia de Dios. Amén.
Miren lo que dice el 2. Vamos a ir adelantando. Dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Soportad como una carga, ayudar a otro a llevar su carga. Somos miembros de un solo cuerpo, hermanos. Qué tremendo es cuando hay personas que ayudan, ¿verdad?, a llevar una carga. Ya no se siente igual, se reparte. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Aquí mismo nosotros debemos de tener ese deseo y decir: no, yo quiero, mira, cada hermano que está aquí tiene una situación difícil que en este momento lo está agobiando. Cada uno de nosotros. Pero al salir de aquí, hermanos, es lindo que podamos orar los unos por los otros y sobrellevar cada uno las cargas. Cuando un miembro padece, hermanos, en nuestro cuerpo, ¿cómo anda todo el cuerpo? ¿No es cierto que todo el cuerpo anda pendiente de ese miembro que está dañado en su cuerpo? Eso es lo que dice 1 Corintios 12. Vamos a ir rapidito ahí. 1 Corintios 12, 26 y 27. Dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. No existe tal cosa, hermanos, que un miembro de la congregación esté sufriendo y yo no me dé cuenta. O si me doy cuenta, que yo ande como si nada. No existe tal cosa. Dice: si un miembro sufre, todo el cuerpo lo siente. Si un miembro es honrado, todo el cuerpo lo siente. Cuando le dan su anillito, ¿verdad?, un anillito que le regalan al dedito este otro dedo no se siente celoso, ¿verdad que no? Todo el cuerpo anda: oh, mira el anillito, que andamos, dice, andamos. Es tremendo eso, hermanos. Entonces también sucede lo contrario. Cuando un miembro está dolido, a veces uno dice: solo ahí me golpeo. No, lo que pasa es que ahí siente el golpe. La carga del hermano, hermanos, es muy importante, es pesada, y usted le ayuda. Es necesario ayudarle para que pueda vencer sus debilidades. Y ahí, hermanos, ¿cómo podemos ayudarnos? Orar los unos por los otros. Cuando usted se acuerde de alguien, no se acuerde o no piense en lo negativo de esa persona. Piense que tiene una lucha. Piense que tiene una debilidad. Y piense que cuando esa debilidad lo vence, ese hermano está sufriendo. ¿Sí o no? Cuando nosotros vencemos algo, tenemos un rostro y gloria a Dios, hemos vencido, ¿verdad? Pero cuando nos han vencido, la cara ve que cuando hay una victoria, no ponen la cara de la derrota, solo los de la victoria abrazándose, porque la otra cara da tristeza. Y así mismo es, hermanos. Los unos dicen las cargas de los otros. Hermanos espirituales deben estar muy dispuestos a sobrellevar la carga del hermano. ¿Sabe por qué? Porque ya se dio cuenta usted que usted también lucha con estas cosas. Dice: y cumplir así la ley de Cristo. Esta frase da énfasis a lo serio del asunto de restaurar a los hermanos caídos. Llevan a cabo la obra de Cristo de salvar almas. Quiero leer de Santiago 5, 19 al 20. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que aquel que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El que practica esto hace la obra de Cristo. El que hace volver a un hermano del error hace la obra de Cristo. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Dice el 3: porque el que se cree ser algo, mire, ponga sus ojos ahí en el 3. Porque el que se cree ser algo. Hay personas que son, pero de alguna manera dice el que se cree. Hermanos, y muchas veces hay personas que ¿cómo se creen, verdad? La palabra indica, la palabra por qué indica que esta frase está conectada con lo que acaba de decir Pablo aquí, ¿verdad?, en los versículos anteriores. El que se cree ser algo. ¿Quién es ese? El hermano vanaglorioso. El que se cree ser algo siempre dice: no, porque yo. Tú te crees. Tú crees que eres algo. Y es interesante, hermanos. Dice el 26, no nos hagamos vanagloriosos. 5:26, no nos hagamos vanagloriosos. ¿Qué es una vanagloria? Es acariciar algo que no es real.
Dice, aquel que se cree ser algo no siendo nada. ¿Qué quiere decir no siendo nada? Está diciendo no tiene moral espiritual, hablando de lo mismo para juzgar o para ayudar al otro. Cree, no, yo sí, yo no caigo en eso, yo no, tranquilo. Tú no tienes moral espiritual para poder condenar o para poder apuntar al otro. Dice, asimismo se engaña. Alguien dice por ahí, a esos que se creen ser algo, es bueno comprarlos por lo que son y venderlos por lo que dicen que son. Sería un buen negocio. Ahora, dice el 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra, ¿verdad? ¿Por qué dice Pablo que cada uno debe someter su propia obra? Porque cada miembro, hermano, debe de examinar su propia vida ante el espejo de la palabra de Dios. Mire, no se compare conmigo, ni se compare con su hermano, porque en alguna falta me va a encontrar, o algo le voy a encontrar yo a usted. Pero usted debe de compararse con el espejo de la palabra de Dios. Amén. Ahí no falla. ¿Cómo estoy? No, porque el hermano no. Hay quien le dice, no, yo no soy cristiano porque soy cristiano como fulano, ¿para qué? Bueno, pues no se compare con él. Es que ese no es el parámetro. El parámetro es la Biblia. Compárese con la palabra de Dios. Cada miembro debe examinar su propia vida ante el espejo que es la palabra de Dios. 1 Corintios 11:28, este pasaje lo usamos cuando es la Santa Cena. Y dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese quiere decir examínese a sí mismo. Cada miembro debe examinar con cuidado su propio corazón. Mire, hermano, si usted toma tiempo en examinarse, se va a dar cuenta que va a pasar tanto tiempo ahí que se le va a olvidar examinar al otro hermano. Porque somos expertos en examinar al otro, pero olvidamos la tarea. Examinémonos nosotros primero. Y se va a dar cuenta, hermano, que hasta se va a hacer sabio, porque no va a hablar, porque va a estar tanto tiempo metido ahí. Wow, mira, no sabía. Y va a decir, no, pues yo no puedo juzgar, porque mira todo lo que yo tengo que arreglar. Por eso el Señor dice, ¿por qué tú miras la paja que tiene tu hermano y no te das cuenta la viga que te da? O sea, no te examinas. Examinémonos, hermanos. Dice el final del 4. Y entonces tendrá motivo de gloriarse. Examínate y arregla las cosas con Dios. Y cuando hayas arreglado las cosas con el Señor, pues entonces tendrás de algún modo, ¿verdad?, motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros. ¿Ve? No juzgando al otro. Vamos a seguir, porque se nos fue el tiempo. El 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno, hermano, llevará su propia carga. El 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Este pasaje, hermanos, algunos creen, ¿verdad? Dicen que Pablo aquí quería decir, ¿verdad?, que si alguien lo instruía en la palabra, que lo hiciera parte de sus bienes materiales. Pero cuando nosotros vemos más detalladamente el versículo, está diciendo que cuando una persona es restaurada por alguien, nace una amistad. Nace una amistad, y esta amistad a veces lo lleva incluso a compartir lo que usted tiene con la persona, con esta otra persona. Pero no tanto en lo material, sino que ya más que todo en tiempo, en calidad de tiempo. ¿No es cierto, hermanos, que de una discusión y de arreglar una discusión han surgido buenas amistades? Qué tremendo eso. A mí me ha pasado, ¿verdad? Y hemos tenido buena amistad y todo surgió por un malentendido. Pero por eso dice este pasaje, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hermano, no deseche a la persona que lo instruye a usted. No es fácil, ¿verdad? ¿A quién le gusta que le digan estás equivocado? Y peor si le hacen así con el dedo. Gana de morderse le da, ¿verdad? Estás equivocado. A nadie le gusta eso, hermano, pero si lo hace con espíritu de mansedumbre, es diferente.
Mira, hermano, déjame explicarte lo que dice la palabra de Dios. No lo que digo yo, porque yo no soy mejor que tú. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto? Y si usted, hermano, no lo está practicando, usted tiene calidad moral. Por eso es importante, hermano, cuando vivimos una vida en el Espíritu. ¿Por qué? Porque en cualquier momento nosotros estamos prestos. Pero cuando somos presa fácil de pecados ocultos, usted no quiere venir a la iglesia, no quiere orar, porque se siente sucio, se siente como que no vale nada. Por eso es importante, hermanos, vencer en el Señor todas estas cosas. Porque en la iglesia, hermanos, se anhela, se necesita líderes que puedan consolar a otros, que podamos ser maduros y que podamos ir ya siendo maestros, como dice el Señor, y ir creciendo. Vamos a ir ya finalizando, hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios. Yo sentí que el tiempo se nos fue bien rápido. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Y si Él ha hablado a tu corazón, pues habla con Él ahí, examínate, como dice su palabra. Quizás es un buen tiempo para dejar de pensar en el hermano, en el otro, y empezar a vernos nosotros mismos y decir: ¿cómo estoy, Señor? Ayúdame a hacer un examen de mi vida, Padre Santo. Sabemos que esa es tu voluntad. Esa es tu voluntad, Señor, que yo me examine y que vea qué es lo que está pasando en mi corazón. Y que me pueda arrodillar ante ti, Señor, y pedirte perdón. Y decirte, Padre, que ya no quiero ser igual. Yo quiero, Señor, compararme contigo. Porque ahí es donde está la verdadera comparación. Cuando yo vea, Señor, que tú me fallas, yo voy a abandonarte y voy a abandonar el cristianismo. Pero cuando vea que falla un hermano, Señor, yo quiero hacer lo que dice tu palabra hoy. Restaurarlo, ayudarlo. No criticarlo si yo estoy haciendo lo mismo, sino que con mansedumbre, Señor, y con un corazón limpio, poder ayudarlo. Padre, ayúdanos para también ser valientes, que si somos, Señor, atacados en un área, poder buscar un hermano espiritual y expresar de alguna manera qué es lo que nos está pasando. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a buscar la ayuda también en los hermanos, porque tu palabra dice que el hermano espiritual va a restaurar al hermano. A veces pensamos, Señor, que no necesitamos de nuestro hermano, que yo voy a ti y me basta, pero tu palabra dice que no, que tú usas a los hermanos espirituales de la iglesia para restaurar a los hermanos que están siendo vencidos por algún pecado. Yo te pido, Padre, que si en este lugar hay alguien, sabemos, Señor, que eso es confidencial, pero es importante, Señor, salir de ahí. Es importante confesar nuestras faltas. No para perdón de pecados, porque solo tú perdonas pecados. Pero en el contexto de lo que hemos hablado, de la restauración con mansedumbre, necesitamos, Señor, que tú nos ayudes. Gracias te doy, Señor, por la iglesia. Gracias por mis hermanos. Gracias, Padre, porque aunque no somos perfectos, aquí estamos, Señor. Por eso venimos, para ser enseñados por ti y por tu palabra. Despídenos en paz hacia nuestros hogares, Señor. Que podamos llegar a nuestros hogares, a nuestras casas, en paz y en tranquilidad, sabiendo, Padre, que tú tienes control de nuestra entrada y de nuestra salida. En tus manos, Señor, nos encomendamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.